Hola, mis queridos amigos y alumnos. Bienvenidos a la clase de hoy en la que les compartiré información básica para comprender y procesar los dolores y sufrimientos que todos pasamos cuando sufrimos una pérdida. Todos los seres humanos necesitamos vínculos amorosos para vivir, para crecer, para desarrollarnos. Y cuando uno de esos vínculos se pierde o se rompe, se desencadena un periodo de intensidad emocional al que llamamos duelo. El duelo y la profundidad del dolor que produce es proporcional al significado, al valor y al apego que cada uno le da a algo o a alguien. Eso es lo que determina el grado de dolor y sufrimiento que causará una pérdida. Para la mayoría de las personas, lo peor es la muerte de un ser querido y para otras es la pérdida de la salud o de las capacidades físicas. Hay quienes las pérdidas materiales o de poder son las más fuertes y habrá incluso quien diga que la pérdida de su mascota, porque en ese momento es lo único que tiene y valora. Cuando la pérdida es radical y definitiva, como en el caso de una muerte, las dimensiones física, mental, cognitiva, emocional, conductual y social y espiritual de la persona, todo se ve afectado. Hasta tal punto que la persona llega a sentirse incapaz de superarlo y puede desarrollar un duelo patológico que requerirá la atención profesional para su recuperación. Son muchos los factores que intervienen en el tipo de duelo, como las circunstancias de la muerte, la relación con el fallecido o la fallecida, la propia personalidad del doliente, sus antecedentes y su contexto sociofamiliar y económico. Para que se dé el restablecimiento de una pérdida significativa, el doliente atravesará por una serie de etapas o fases y deberá realizar 4 tareas fundamentales. La primera será aceptar la realidad de la pérdida. La segunda, expresar sus emociones y su dolor. La tercera, adaptarse a un medio donde el ser querido ya está ausente. La cuarta, recolocar, reacomodar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo. Desde nuestro nacimiento vivimos un continuo de pérdidas y separaciones, hasta que llega la última y probablemente la más temida, que es la propia muerte y la de nuestros seres queridos. El valor de la pérdida, el dolor de la intensidad del sufrimiento durante estas etapas y proceso de duelo dependerá de la inversión invertida, esa inversión de emociones en la persona fallecida. Porque todos, aunque tengamos una gran fe en Dios, en la resurrección, todos pasamos por una etapa de dolor y duelo ante la pérdida de algo querido. Es un dolor muy intenso que despierta la necesidad de recibir consuelo y ayuda. A lo largo de nuestra vida pasamos por momentos de gran satisfacción, plenos, que quisiéramos mantener, retener. Pero estos van alternados con momentos de profundo dolor y pena que quisiéramos evitar. Sin embargo, el dolor es parte de la experiencia humana y es gracias a él que los humanos crecemos y maduramos y logramos humanizarnos verdaderamente. La forma en que las personas expresamos el dolor por una pérdida de algo significativo está relacionada con la cultura a la que pertenecemos, aunque la manifestación del dolor puede ser diferente de una persona a otra. El duelo es un evento difícil de afrontar, pero sí se supera gracias a que nuestro organismo esté equipado y activa los mecanismos psíquicos, físicos necesarios para lograrlo.
Todo proceso de duelo se inicia en el momento en que se conoce la pérdida y por lo general tiende a desaparecer durante el transcurso de un año. Pero si los síntomas no desaparecen en ese tiempo, estaremos presentes ante un duelo patológico que hay que atender. Hay ocasiones en que el duelo se vive anticipadamente, es decir, antes de que la persona muera. Y esto es en esos casos de enfermedades crónicas y terminales en que vamos perdiendo paulatinamente al ser querido. Hay otros duelos en los que se inhibe el dolor emocional y la persona parece estar anestesiada y sin capacidad de expresar sus sentimientos de dolor, de enojo, de culpa, de miedo, etc. Estos duelos son muy frecuentes en los jóvenes y en los muy viejos. Hay duelos que son retardaditos. En estos casos, el doliente niega el acontecimiento alimentando la esperanza del retorno del muerto. Pero en cambio, padece un intenso cuadro de ansiedad que detiene la evolución y la recuperación de la pérdida. Hay duelos en los que el dolor se prolonga y se manifiesta con síntomas físicos persistentes y síntomas depresivos que a veces se mantienen por años. Hay duelos en los que se mantienen las reacciones emocionales y hasta se siguen intensificando en el tiempo. Cada que se cuenta, se intensifica. Hay otros duelos que llamamos enmascarados. Estos se manifiestan con puros síntomas físicos en lugar de sentimientos y emociones. Y hay duelos donde aparece un trastorno mental y se hace necesaria la ayuda psiquiátrica. Hay duelos pendientes de resolver. Y estos se aprecian en el doliente porque permanece fijado a la persona o a las circunstancias en que se dio la muerte y no vuelve a su vida y su conducta habitual. Se queda atorado entre la negación y las reacciones emocionales. Se prolongan las ideas de culpa, de autoacusación y puede presentarse conductas autoagresivas y autodepresivas. Hay adultos que ante la pérdida se comportan como de costumbre, como si nada, y hasta dicen sentirse insensibilizados por días o semanas. Pero después, estas personas empiezan a tener periodos en los que extrañan intensamente a la persona perdida y sienten dolor cada vez que algo se los recuerda. Son periodos que se acompañan incluso de síntomas físicos, a veces de tipo gastrointestinal, o apatía o falta de deseos, a veces con mucha inquietud y explosiones de irritabilidad o de ira contra otros o contra sí mismo. Hay casos en que reaparecen pensamientos de idealización de la persona fallecida y aquello de que fue tan bueno en su vida o tan bueno en su vida. Y con esto mantienen la sensación de que sigue presente. Las reacciones de duelo y todas estas alteraciones del proceso también pueden aparecer como resultado de la pérdida de una parte del propio cuerpo, como por ejemplo cuando hay amputaciones, mastectomía, histerectomía, pérdida de la vista, de la función sexual, de la motilidad, del nivel socioeconómico o de posesiones materiales. El trabajo requerido para procesar una pérdida significativa hasta llegar a recuperar la energía que se tenía depositada en la persona muerta o ausente está dividido en 7 etapas de acuerdo al doctor Robert Caronaugh. Dice el doctor que la primera etapa le llamamos fase de shock o impacto. Este shock produce aturdimiento,
que es un mecanismo de defensa para darnos tiempo a las personas a asimilar la información recibida. Este impacto emocional en algunas personas va acompañado de explosiones histéricas, mientras que otras experimentan una fuerte sensación de incredulidad y desconcierto, que hace que algunos funcionen como si nada hubiera pasado. Otros se paralizan y permanecen inmóviles e inaccesibles, pero todos, de alguna manera, experimentarán pena y dolor. La segunda fase o etapa es esa fase en la que se experimenta una desorganización del yo, confusión, distorsión de la realidad y la negación del suceso. No puede ser, no es posible. Se puede presentar llanto inconsolable, incoherencia en lo que se dice y en lo que se hace, con muchos sentimientos de inseguridad e incomprensión hacia sí mismo. En la tercera etapa ya no se puede negar la realidad, nos pega. Y se empieza a rebelar contra todo, se maldice al que cree que es el causante, se insulta a quien esté próximo, se interpela a Dios o se reprime la ira de manera que ésta se presenta en forma de síntomas psicosomáticos. La fase 3, amigos, está llena de desesperación y desorganización del yo, con marcados sentimientos depresivos, falta de ilusión por la vida. Y conforme se va adquiriendo conciencia de que el ser querido no volverá, se va experimentando ahora una profunda tristeza acompañada de llanto incontrolado, sentimientos de vacío, soledad y desinterés. Luego viene la etapa 4. En esta emergen otros sentimientos, como es la culpa por aquello que hizo o por lo que dejó de hacer a la persona desaparecida. Se empieza a reconocer y aceptar la responsabilidad de los errores cometidos, con el riesgo de quedarse dándole vuelta al hubiera. Si le hubiera abrazado, si le hubiera dado tiempo, si me hubiera sabido. Pero hay que salir de ese hubiera. Y de ser necesario, hay que pedir perdón. Y también hay que perdonarse a sí mismo. Muchas personas en esta etapa muestran inquietud e irritabilidad y la vuelcan contra sí mismas, se autoagreden, se autorreprochan y con esto pierden su seguridad y su autoestima. Hay que pasar eso. Para llegar a la etapa 5, a esta solamente se llegará después de haber expresado todas las emociones y aceptar sin enojo y sin culpa la pérdida. Es entonces cuando el dolor profundo está listo para convertirse en salud. Es el momento de dejar ir, de soltar, de tener conciencia del vacío y a la vez de reconocer un espacio de recursos y un espacio para volver a amar. Se llega a la etapa 6, que es la llamada etapa del alivio, porque ahí se experimenta una ausencia de sufrimiento, se siente libre como un pájaro. Es el momento de revalorarse, de resignificar lo vivido, de reconocerse vivo y merecedor de ser sobreviviente. Esta etapa de reorganización, aquí hay que adoptar nuevos patrones de vida sin el fallecido. Hay que ir recuperando los recursos yoicos que son tan necesarios para volver a establecer nuevos vínculos y nuevos amores. Para luego llegar a la etapa 7. En esta etapa ya se siente la integración y el restablecimiento del yo. Aquí es cuando el recuerdo ya no es doloroso,
es de agradecimiento. Es el momento de levantarse y transformarse sin dejar de ser yo mismo. Es cuando se vuelve a agarrar de sí mismo, se vuelve a vivir el gozo del presente. Es cuando nuestros ojos vuelven a ver lo lindo de la vida. Es cuando se reconoce que vale la pena vivir y amar, aunque exista el riesgo de perder lo amado. Amigos y alumnos, ser un sobreviviente de las pérdidas que se nos van presentando en la vida nos hace más fuertes. Aunque nos enseña además que aunque se pierda al ser querido y se sufra, sí vale la pena lo vivido y experimentado con él o con ella. Sí vale la pena amar y apegarse a alguien, porque es la única manera de experimentar la intimidad emocional, las vivencias de amor, de amistad, de solidaridad, de plenitud, de encuentro. Porque estas vivencias se quedarán impresas para siempre dentro de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, en nuestros recuerdos. Aunque se pierda al amado, nos quedaremos llenos de lo vivido con él. Y además con un espacio para experimentar un nuevo amor, una nueva experiencia de encuentro, de amor y de plenitud. Amigos y alumnos, les aseguro que vale la pena conocer estas manifestaciones y las fases de duelo, porque son de gran utilidad práctica. Son un esquema orientativo, no rígido, pero nos puede guiar para saber en qué situación nos encontramos cuando estamos pasando por un duelo y también para comprender a las personas cercanas que lo están padeciendo o sufriendo. Amigos y alumnos, gracias por su atención. Los espero en la próxima clase. En ella les voy a hablar de cuántos tipos de pérdidas pasamos en esta vida. Y también para tener conciencia de la necesidad de procesarlas. Los quiero mucho, amigos y alumnos. Y hasta la próxima. Que Dios me los cuide y los bendiga.